¿Qué pasa, chavales? Ya estamos aquí. Vamos a ver una cosa que nos ha pasado el otro día. Hicimos un vídeo de las suspensiones y en el plano lateral vi que esta rueda se movía demasiado. Lo pongo. Si te fijas, los discos que llevamos flotantes son flotantes porque esto se debería mover. Y en este caso está súper duro. ¿Ves? Debería hacer clic, 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 clic. Y no lo hace, así que si quieres pasar de esto, que no se mueve, a esto otro, quédate después de la intro y lo vemos. Bueno, lo que vamos a hacer para limpiar la mierda de los remaches, que es esto, ¿sabes? Es coger un tornillo que te entre, lo veis aquí, un tornillo que entre y con una arandela que haga el límite casi el límite de la arandela, ¿vale? Y luego por detrás pues le ponemos, pues me va a costar esto hacerlo en los 8, ¿sabes? Pero bueno, epa, se pone por el otro lado, que nos va a costar, y se aprieta, hostia chaval, que me va a costar más de lo que esperaba. Ah, no. Bueno, y esto lo que hacemos es atornillarlo y ahora con una, en mi caso, con una de un Tor, pues metemos aquí y nos tenemos que fijar que gire la arandela, ¿ves? Ahora gira la arandela. Yo en mi caso voy a usar una atornilladora. Si tienes en casa una taladradora, pues lo pones a menos revoluciones, pero lo que buscamos es que esto haga así, ¿vale? Entonces, ahora, con eso puesto, le vamos a dar limpiafrenos como para una boda, ¿sabes? Por aquí. Y para el otro lado. El limpiafrenos ya sabes que lo bueno que tiene es que toda la mierda que cae, pues se evapora echando hostias. Uy. Vale, para el otro lado no, porque soy su normal y se afloja. Aquí hay que darle sin miedo. Mira, ¿ves cómo ya, ves cómo ahí se ha soltado ese, ves cómo ya va para adelante y para atrás. Mira, ¿ves? ¿Ves? Esto la función que tiene es que cuando tú estás frenando y estás frenando fuerte y cuando estás llegando al final de la frenada o cuando el disco ya está caliente, ¿sabes? Pues lo que hace es trabajar con las imperfecciones, ¿sabes? Porque esto no tiene que estar así clavado, sino que tiene que tener un poco de movilidad. Cuando la pierde, como en este caso, lo que tienes es que al final de la frenada fuerte lo que empieza es un traqueteo, es un como si tuvieras ABS, pero más suave. Y lo que has visto en el vídeo anterior, ¿sabes? O sea, que todo el juego se va porque esto no está cediendo lo más mínimo, entonces has perdido las tolerancias. Entonces, bueno, ahora lo que vamos a conseguir es que los discos tengan un poco más de juego y que tengan sus tolerancias para que cuando se necesite, porque se calienta, se expande, o porque, yo qué sé, porque se va a ir un movimiento, lo que sea, pues que no lo notes todo directamente en la maneta, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer es, como yo, esto en los 8 y en el otro disco. Así que me quedo aquí yo haciendo esto y luego os pongo el resultado. Ha mejorado bastante, ¿eh? O sea, no sé si lo resolverá o no, pero es verdad que mejor que antes estaba, así que es una cosa que si tenemos una moto ya con un tiempo, estaría bien confirmarlo, ¿sabes? Nada, o sea, tienes que ver que se mueva, o sea, si se mueve con una mano así, está bien, ¿sabes? ¿Ves? Es que antes no se movía, entonces bueno. Es verdad que cuando ya esté más tranquilo en el garaje y tenga la moto levantada y demás, lo mismo lo repito pero con un taladro porque me he quedado sin batería en la atornilladora,
y con un taladro un poquito más de potencia, más tiempo, más deprisa, pues es verdad que puedes pulir toda la mierda que haya, todas las imperfecciones, pero bueno, desde luego mucho mejor que antes estaba, o sea, mucho mejor que antes. Joder, es que mira, es que ahora se mueve, aquí ya se moverá menos porque estaba mordiendo la esta, pero hostia, es que mira, es que ahora va para adelante y para atrás perfectamente, tío. Así que bueno, ya comentaré en el propio vídeo, pondré un texto de ¿ha ido de puta madre o no ha ido? Así que venga, chavales, muchas gracias.